Para mí es un gran placer y un honor presentarles a Manuel Carreiras, que es un distinguidísimo profesor e investigador en temas de lenguaje. Uno está acostumbrado que los investigadores no son del mundo hispano, pero hay algunos casos notables de sí investigadores que son del mundo hispano, y Manuel, acá amigo nuestro, es uno de ellos. Manuel Carreiras es, entre otras cosas, profesor Iker Vázquez de investigación, director de uno de los centros de investigación más importantes de España, el Centro Vasco de Cerebro y Lenguaje. Tiene una maestría y un doctorado en psicología de la Universidad de La Laguna, en donde fue profesor, yo no sé si hasta rector, ¿no fue? No. Decano. Decano, sí. Decano. Ha tenido numerosos reconocimientos, distinciones y proyectos de los más variados. Fue director de algo así como una veintena de estudiantes de doctorado y otro tanto de postdoctorado, y tiene una gran cantidad de publicaciones en revistas internacionales de muy alto nivel. Sus principales líneas de investigación tienen que ver con el lenguaje y en particular el bilingüismo y el aprendizaje de la lectura, y además es un colaborador nuestro. El proyecto de los que yo les comenté en mi charla es un proyecto que hacemos en colaboración con Manolo y con Camila como estudiante común, y es un proyecto que nace de muchas de las cosas que nos ha enseñado Manolo. Para mí entonces es un gran placer recibirlo. Manolo, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por esa introducción. A ver si estamos a la altura con la charla, ¿verdad? Porque después de decir todo eso, vamos a... A ver, y bueno, gracias por quedaros en lugar de ir a tomar el sol, esta tarde tan apetecible, pues que os hayáis quedado para escuchar algo que, bueno, espero que pueda tener interés para vosotros, que veo que sois muy activos haciendo preguntas e intentar ligar la neurociencia y la investigación. Y bueno, antes de que me olvide, gracias a todos estos amigos del Uruguay que me han invitado y me han tratado a cuerpo de rey, y estoy muy contento de estar otra vez acá y de compartir con vosotros pues estos ratos y otros también agradables Oye, punto, vamos a la charla. Yo lo voy contando aquí, por si acaso. Bueno, yo voy a empezar con... este es el menú para hoy. Vamos a hablar un poquito de neuromitos, algo que ya Andrea pues, nos ha enseñado, para luego convencerles de que hay posibilidades de hacer ciencia para tomar decisiones en educación. A lo mejor es un poco arriesgado, pero bueno, voy a llegar a eso. Y al final, pues, como una de las, yo creo que más importantes decisiones que se pueden tomar en educación es intervenir basándose en una serie de marcadores tempranos en un ámbito, el que yo me voy a ceñir, que es el de la lectura, el de la dislexia. Entonces, bueno, pues uno de los mitos, nos habló antes Andrea, es el mito del 10%. Cuando nosotros metemos a la gente en la resonancia magnética o en la magnetoencefalografía, lo que vemos es que ese mito no aparece. Se diluye por todos los lados. Es verdad que no todo el cerebro está siempre activado, pero el cerebro hay distintas partes que se encargan de bueno, pues procesar distintos tipos de información. Hay distintos circuitos. Aquí tenemos un circuito que es un circuito que se dedica a procesar la información que recibimos hablada. Estas zonas del cerebro deberían estar activadas ahora, y si no lo están, entonces deberíamos preocuparnos. Mientras que pues hay otras zonas del cerebro, este es lo que bueno, comúnmente se conoce como área de Broca, son otras áreas las que se encargan, otros circuitos los que se encargan de procesar mientras uno está hablando. Y podemos hacer un montón de distintas tareas, como tomar decisiones, recordar algo, y se van a activar otras áreas del cerebro. Del cerebro es igual que del cerdo, se aprovecha todo, hasta el rabo. Entonces, otro de los neuromitos es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, ¿qué es lo que nos dice? Que, bueno, hay unas ventanas críticas y fuera de esas ventanas críticas ya no se puede aprender. Por lo menos algunas cosas, como es el lenguaje, ¿no?
Y bueno, cuando uno mira experimentos que se han hecho, por ejemplo, este es el de los taxistas de Londres, que tienen que pasar un examen bastante complejo para poder obtener la licencia del taxi, tienen que aprenderse el callejero, y claro, no es lo mismo aprenderse el callejero de Nueva York, en donde hay avenidas y calles que se cruzan y es muy sencillo, a aprender un callejero como este, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando los meten en el escáner, comparan a los taxistas de Londres contra gente de grupo control, lo que encuentran es que hay un área del cerebro subcortical, que es esta, bilateral, o sea, aquí tenemos los ojos, este es el cerebro, esta es la parte de atrás, aquí tenemos los ojos, y entonces este es el hipocampo, que el hipocampo es bueno, pues una estructura que sabemos que está implicada en procesos de memoria y en procesos de aprendizaje espacial o en procesos de resolución de problemas espaciales. Entonces, bueno, el cerebro cambia, ese cerebro no es tan plástico, obviamente, no estamos diciendo que sea tan plástico como el cerebro de un bebé o de un niño pequeño, pero sí podemos aprender un montón de cosas a lo largo de la vida y eso tiene una serie de consecuencias. Y esas consecuencias, algunas de ellas, son cambios cerebrales. Otro experimento que hicimos nosotros, comparamos gente mayor que era analfabeta con gente mayor que, que había aprendido a leer, y cuando los comparamos obtenemos diferencias ya no solo funcionales, sino en la estructura, es decir, es como si pues, uno es un gran ciclista o un tenista y entonces tiene unos músculos de hierro en las piernas o en la mano, en el brazo, pues esto es igual, o sea, el cerebro es como un músculo que va adaptándose en función de las demandas que recibe del ambiente. Por tanto, bueno, la plasticidad es algo que evidentemente no estamos diciendo que sea la misma en un niño que en un adulto, pero existe plasticidad en el adulto. Podemos seguir aprendiendo. Y de hecho, otro de los mitos es que no se puede aprender una segunda lengua de adulto. Bueno, yo les mostraré que sí es posible aprender una segunda lengua de adulto, adquirir un dominio de esa lengua casi como un nativo, pero evidentemente nuestro cerebro va a utilizar mecanismos diferentes para llegar a esa misma meta. O que el bilingüismo previene el Alzheimer. Bueno, hay gente que está diciendo básicamente eso y creo que es otro de los neuromitos que vamos a ver más y más en los próximos años. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es huir de esos neuromitos. Seamos serios, no podemos funcionar en educación con intuiciones. Bueno, estamos funcionando con intuiciones, es lo que mejor podemos hacer. El consejero del ministro de Educación pues utiliza sus mejores armas y sus mejores intenciones para decirle cómo debe ser la reforma educativa, pero bueno, creemos que esa reforma educativa o cambios que puedan realizarse en la escuela deberían basarse en hechos científicamente probados y no en neuromitos. Entonces, hoy vamos a visitar brevemente estos 4 dominios: aprendizaje de segundas lenguas, la retención de información, la memorización, métodos de lectura y biomarcadores tempranos en dislexia. Cuando uno se mete en este mundo, lo que tiene que hacerse es preguntas, ¿no?, para poder avanzar. Y entonces una de las preguntas con respecto al primer dominio que hablábamos es: ¿se puede aprender una segunda lengua siendo mayor? Y si se puede aprender, ¿se utilizan o no se utilizan los mismos mecanismos? La tercera pregunta no la vamos a responder hoy, porque no da tiempo, pero tangencialmente hablaremos de ella. Bueno, esta es una de las técnicas que utilizamos nosotros, bueno, y mucha gente, obviamente, en el laboratorio. Lo que hacemos es presentamos una, bien sea visual o auditiva, una estimulación. Esa estimulación la está viendo el paciente, que tiene aquí unos electrodos que le está poniendo en la cabeza, no para mandarle ningún electroshock, nosotros no hacemos eso, simplemente registramos actividad, ¿vale? O sea, todo es completamente sano, todo es completamente no invasivo
y de hecho pues nos dejan entrar en los colegios y hacer estas cosas con los niños, ¿verdad? Entonces, estos son unos electrodos que llevan unos cables que van a unos amplificadores, porque el cerebro lo que hace es disparar potenciales de acción, o sea, disparar electricidad, las neuronas. Cuando esas neuronas hay un determinado, unas columnas de neuronas que están alineadas en una determinada posición perpendicular al cráneo, somos capaces de registrar esa actividad. O sea, estamos registrando actividad de un montón de neuronas, y toda esa actividad no tiene nada que ver con lo que tenemos en el enchufe de Fenosa, creo que tienen aquí, ¿no? ¿O no? Es otra. UTE, bueno, pues eso. O sea, son microvoltios, y entonces lo que tenemos que hacer es amplificarlo, y nos quedamos con una señal así. Y entonces lo que hacemos cuando vemos esa señal así, lo que hacemos es que comparamos dos condiciones. Comparamos una condición de estimulación, la que nos interese, contra otra condición de control. Y entonces vamos viendo, en función de si hay diferencias en las ondas que se producen en el cerebro en esas dos condiciones, podemos realizar una inferencia de si ha habido o no ha habido determinados procesos. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queríamos saber? Pues no estábamos intentando vengarnos de los ingleses, porque claro, cuando uno aprende inglés se da cuenta de que el espacio vocálico es tremendamente complejo. Nosotros tenemos 5 vocales, ellos tienen más de 10, ¿vale? Entonces, nosotros somos sordos para algunos contrastes que son muy importantes, como shit y shit. Entonces tenemos que exagerarlos para que no nos confundamos, y cuando queremos vengarnos de ellos le decimos: nosotros tenemos el género gramatical, que eso es una tortura, ¿vale? Entonces, pensad en ingleses aprendiendo español. Tenemos que le presentamos mientras tienen los cascos puestos. Estos son gente que llevan mucho tiempo en España, que apenas cometen errores de concordancia gramatical, porque sabemos que en español tenemos que estar concordando todo el tiempo, que si el adjetivo va con el nombre, que si el artículo va con el... en fin. Entonces, les presentábamos frases como estas: el lago estaba junto a la montaña, o la lago estaba junto a la montaña. Aquí lo que estamos es rompiendo estamos violando la concordancia entre el artículo y el nombre. Y aquí lo que hacemos es que violamos la concordancia también, pero aquí hacemos la violación en género y aquí hacemos la violación en número, ¿verdad? Estamos todos... Vale, entonces lo que hacemos es que les presentamos eso y registramos la actividad eléctrica del cerebro y decimos: cuando leen esto va a ser distinto de cuando leen esto. Esta es la condición de control, la condición estándar, y aquí tenemos 2 manipulaciones, ¿vale? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y dicen ustedes: ¿y con esto va a saber usted o yo si aprenden el lenguaje? Vamos a ver, por lo menos sabremos algo más que antes. Bien, entonces tenemos estas 2 condiciones, esta con respecto a la de control y esta con respecto a la de control. Me falta decirles una cosa más. En inglés existe la concordancia de número, no existe la de género, pero sí la de número, ¿vale? Entonces, nuestra hipótesis es: los aprendices de segunda lengua, que son ingleses, van a probablemente hacer lo mismo que los nativos cuando se trata del número, porque podría haber una transferencia de ese mecanismo que ya conocemos al aprendizaje de la otra lengua, pero iban a tener problemas con la concordancia de número. Bien, de género, perdón, sí, de género, gracias. Bien, aquí tenemos lo que sucede con los nativos. Bueno, yo no sé si se verá bien allá atrás, aquí lo que se ve... ¡Opa! Ahí no se ve nada, ¿verdad? Ahora ahí. Entonces, aquí tenemos una onda, y no sé si se ve bien ahí detrás, hay la negra, que es la condición de control, y la roja y la verde, que hacen aquí como un pequeño bump, ¿no? Y luego aquí tenemos otra vez la negra, digo, la verde y la roja, que parecen hermanos gemelos, ¿no? Van juntitas todas, pero no la negra. Esto no les voy a contar ahora por qué, porque nos llevaría un ratito, pero esto es lo que sucede cuando a un nativo le hacemos una violación de la concordancia, sea de género o sea de número. El cerebro responde, es decir, se sorprende y dice: ¡hey, qué pasa aquí! Que esto no está bien. Y ese no está bien, pues tiene un impacto en las neuronas, y entonces cuando registramos
en esa actividad eléctrica, vemos estas dos cosas, ¿vale? Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué sucede con los aprendices tardíos? Bueno, recordaremos que no había concordancia de género en inglés, pero sí de número. Puede ser que ni hagan la de género ni hagan la de número, o que hagan la de número, pero no hagan la de género, ¿vale? Esto es lo que ocurre. Ven que aquí esto se perdió, ya no es como aquello, y aquí siguen con la de número, pero la de género se ha perdido. Y entonces nos preguntamos, bueno, pero esta gente en conducta es igual. Bueno, les preguntamos durante el experimento toda una serie de preguntas y cuando comparamos su ejecución en conducta, vemos que el 94% de las veces nos dicen, sí, este estaba bien, pero también lo hacen tanto los bilingües, o sea, los aprendices tardíos como los monolingües. No se diferencian en conducta. Cuando vamos al género, tampoco se diferencian en conducta. Es decir, que son capaces de detectar el error y son capaces de reparar el error, pero su cerebro lo hace de forma distinta. Entonces, no es que no se pueda aprender una segunda lengua, se puede, y de hecho esta gente hablan español también como nosotros, con un acento, eso sí, pero no cometen errores de concordancia. Su cerebro, sin embargo, utiliza caminos distintos para llegar a la misma meta. Y entonces nos hacíamos otra pregunta. Oye, si eso es así, ¿la exposición a una lengua versus dos lenguas altera los mecanismos ya desde los primeros meses de vida? Y entonces lo que hicimos fue un experimento con bebés. Entonces poníamos al bebé otro casco distinto, tampoco le hacemos nada al bebé, las mamás son encantadoras, nos traen a los bebés, estamos pasando del orden de 600, 700 bebés al año en el BCBL y no les hacemos nada, nunca ha habido nada, ¿vale? Entonces, les ponemos este casco que es un NIRS, que lo que hace es que emite infrarrojos y registra infrarrojos y eso nos permite ver, de nuevo, es otra técnica que nos permite ver la actividad cerebral de esos niños. Y bueno, en este experimento lo que hacíamos es que claro, el bebé no puede hacer nada sino escuchar, no le podemos decir, presióname un botón, dime aquí si está bien o está mal. Entonces, lo que hacemos es, les presentamos castellano, español, hacia adelante, silencio, español hacia atrás. Bueno, este era un experimento más complejo, les presentábamos euskera, pero lo que nos interesa a nosotros ahora, simplemente para responder la pregunta que nos hacíamos, es, ¿estos bebés van a procesar de la misma forma, estos bebés que algunos de ellos eran bilingües, euskera-castellano, y otros eran monolingües de español, van a procesar la información que es común a ambos, que es el español, de la misma forma? Bueno, la primera pregunta que algunos de vosotros os habréis hecho es, ¿cómo demonios sabes tú si un bebé es monolingüe o bilingüe a los 3 meses? Una pregunta muy legítima. La respuesta es no lo sé. Pero le he preguntado a los padres, oye, en un cuestionario, estos niños, bueno, les hablan los dos en castellano, los dos en euskera, o le habla uno en castellano. Entonces, hacemos, como se dice en inglés, the best guess, ¿no? Entonces, con esa información que tenemos de ese bebé a los 3 meses y medio, pues nos planteamos, ¿va a procesar de la misma forma o de forma distinta la información? Y aquí tenemos lo que sucede con el bebé monolingüe. El bebé monolingüe, vemos que hay un incremento de la activación en el hemisferio izquierdo con respecto al hemisferio derecho. Bueno, los bebés monolingües, como han demostrado otra serie de estudios en otros laboratorios, nos indican que, bueno, funcionan, procesan la información. ¿Y qué puede pasar con los bebés bilingües? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Puede que procese la información, porque estamos hablando de la lengua que para ellos también es materna, pueden procesar la información de la misma forma que los monolingües, o puede que no, porque claro, estos chicos están trabajando mucho más, porque tienen que negociar 2 lenguas, saber la que es una, el español, otra el euskera, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es con este resultado estupendo. Hacen cosas distintas. Aquí vemos 2 cosas. Vemos que hay una activación en el hemisferio izquierdo, la roja como esta, pero esta aparece mucho más tarde que esta. Fijaos, aquí estos son los segundos,
esta aparece a los 5 segundos, aquí aparece a los 10 segundos. Y luego, que no hay, o sea, que hay activación también del hemisferio derecho. Parece que están utilizando los dos hemisferios, mientras que los monolingües utilizan uno. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa aquí? Este resultado realmente es cierto. Cuando uno está en el laboratorio tiene que ser muy escéptico, siempre cuestionarse si ese resultado se debe a lo que tú has manipulado o a otra cosa que te has olvidado de manipular y que no has controlado bien. Entonces dijimos, bueno, entre las muchas razones por las cuales podemos haber obtenido este resultado, está la nuestra, es decir, que sí, que el cerebro bilingüe desde muy temprana edad ya es distinto del cerebro monolingüe, o bien que no estaban haciendo la tarea, que estos estaban haciendo otra cosa. Es una posibilidad. La otra posibilidad es, oye, tienen que trabajar mucho más, con lo cual esta configuración después se vuelve lateralizada a la izquierda en unos años más tarde. Entonces hay que probar esas hipótesis y hay que ver, a ver qué es lo que pasa. Entonces lo que hicimos fue un estudio conductual en donde el bebé está en el regazo de la madre veis que tiene aquí unos auriculares, de forma que no pueda darle ningún tipo de señal al niño, y el niño lo entrenamos como una rata, Le ponemos ahí el dispositivo para que se atonte y entonces al final le hacemos contingente la presentación de una lengua con mirar el monigote. El monigote, si él quiere recibir la misma lengua, tiene que mirar el monigote y entonces el monigote va girando y recibe esa lengua. Cuando se distrae, la lengua desaparece. Lo hemos habituado. Y entonces lo que tenemos es, después de habituarlo, hacemos una serie de pruebas. Bien, si por ejemplo lo habituamos al euskera, ahora lo probamos en español, o en euskera, o en español, o en euskera, o en español, o en euskera. Es decir, que lo habituamos a una lengua y luego le vamos cambiando a otra lengua y además a otro locutor, ¿no? Para ver si realmente está enganchado y es capaz de discriminar las dos lenguas o no es capaz de discriminar las dos lenguas. Y lo que nos encontramos, bueno, esto vamos a pasarlo, todo lo que esté ahora por encima de 0 va a ser que discriminan. Aquí tenemos al bebé monolingüe español, y repito, lo de monolingüe bilingüe lo hacemos a través de cuestionarios, ¿vale? Pero parece que sirven, porque vemos que hay resultados bastante distintos. Aquí tenemos que los que habituamos en euskera, es decir, los que habituamos en la lengua que no es la materna y le cambiamos a la lengua materna, discrimina. Pero si lo habitúas a tu lengua y luego lo cambias a la otra lengua, no discrimina. Y eso sucede también con los de euskera. Pero fijaos los bilingües, demonios, no estaban dormidos, son capaces de discriminar. Ellos discriminan tanto que vayas hacia euskera como que vayas hacia castellano. Bien, ahora estamos corriendo otros experimentos para ver si en edades más tardías van y lateralizan al hemisferio izquierdo o lateralizan al hemisferio derecho. En todo caso, lo que nos interesa para la charla de hoy es que somos capaces cuando somos mayores de aprender una segunda lengua, pero lo hacemos a través de mecanismos que son distintos y ahora vemos que el cerebro del niño bilingüe es diferente ya del monolingüe a aproximadamente los 3 meses de edad. Cuando hacemos otra técnica que es ver en estado de reposo a esos bebés y medimos la conectividad en el cerebro de ese bebé monolingüe o bilingüe, lo que nos encontramos es que cuando restamos la conectividad de los bilingües sobre los monolingües, vemos que coincide con el estudio anterior que os contaba sobre la activación de un hemisferio u otro, porque la conectividad de los bilingües, estos son la conectividad que es mayor en los bilingües que en los monolingües. Y vemos que la conectividad interhemisférica, con distintas medidas de los infrarrojos, es mayor en el caso de los bilingües que en el caso de los monolingües. Bien, ¿qué es lo que nos dice entonces estas investigaciones? Os he contado la punta del iceberg. Yo creo que para hacer el punto tenemos distintos mecanismos
para el aprendizaje de una segunda lengua cuando aprendemos de mayor que cuando aprendemos de pequeños, pero sí somos capaces de tener un alto dominio de esa segunda lengua si dedicamos el tiempo necesario para aprender esa segunda lengua. Entonces, las políticas educativas deberían tener en cuenta que es posible aprender una segunda lengua, no solo cuando uno tiene 80 años, sino también cuando está en la escuela, si tiene los métodos apropiados. Probablemente lo que tendremos que mirar es en los métodos. Tenemos que tener un modelo nativo, porque si no tenemos un modelo nativo, o sea, si yo me pongo a enseñar inglés y yo no tengo los contrastes vocálicos que tiene el nativo, quien va a aprender inglés no va a aprender el inglés bien. Así de claro. Porque si uno ha aprendido el inglés tardíamente, si no es nativo, no tiene los contrastes vocálicos exactamente en las mismas posiciones. Sabemos, bueno, hoy en día por otra serie de investigaciones, que el tiempo de apertura de la glotis, por ejemplo, en inglés y en castellano para va y pa, es diferente. Por tanto, si no tenemos un modelo nativo, va a ser complicado que el chico aprenda. Y luego las técnicas de aprendizaje, que son muy importantes, no solo por la motivación, sino porque, bueno, pues aprender una segunda lengua no es aprender la gramática de la segunda lengua, es aprender muchas más cosas. Una lengua se compone de la gramática, es importante, evidentemente, pero se compone del léxico, que es memorización, pero se compone también de la prosodia y se compone de la morfología. Entonces, hay todo un aparato central en cada una de las lenguas que requiere no solo que se le enseñe al chiquillo cuáles son las reglas gramaticales y a correr. Bien, pasemos a la segunda antes de que me corte, ¿no? No, voy bien, llevo 25 minutos. Sí. Vale. Entonces, hay otro efecto. Entonces, en nuestro mundo, especialmente en la escuela, nos dan un montón de información para retener, ¿no? Entonces, hay un estudio muy interesante de Karpike y Rodiger del 2008, en donde mostraron en personas adultas que la recuperación repetida, y ahora explicaré lo que es la recuperación repetida, es mejor que el estudio repetido. Lo vamos a ver con un ejemplo, porque lo que hicimos fue ver con niños de 7 a 14 años si realmente este efecto era robusto. Entonces, lo que hacemos es que les enseñamos a 60 pares de palabras, Entonces, hay 60 pares de palabras relacionadas y hay una fase de estudio y una fase de test, una fase de prueba, ¿vale? Tanto en este grupo que va a repetir los estudios, como este grupo que va a repetir los tests. Entonces, tenemos fase de estudio, fase de test. Fase de estudio, fase de test. Y de ahora en adelante, este grupo lo que va a hacer es estudiar durante el tiempo que se está asignando a esta fase esas 60 pares de palabras. Aquí no hace nada este grupo, pero este grupo lo que se le pide es que recupere. Se le da una palabra y le pide que recupere la otra, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una serie de ensayos en donde estos vuelven a estudiar, vuelven a estudiar, vuelven a estudiar, y estos lo que hacen es, en lugar de estudiar, recuperan. ¿Lo tenemos claro? Y entonces, al final, lo que hicimos es, a las 48 horas después, ¿qué pasa si le presentamos esos 60 pares? Le presentamos una parte del par, ellos tienen que recuperar la segunda parte, pero también le presentamos 30 nuevos que no han estudiado y que tienen que dar la otra palabra para ver a ver si se confunden, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es el porcentaje de recuerdo en la sesión 1, inmediatamente después de terminar la fase de estudio y de fase de test. Vemos que no hay diferencias apenas entre ellos, pero a las 48 horas más tarde lo que hay es un decremento del porcentaje de recuerdo en el grupo que se le ha pedido que estudie con respecto al grupo que ha estado recuperando
la información. Bueno, eso yo creo que tiene impacto en la escuela. Hicimos otro estudio, no nos quedamos contentos con ese, hicimos otro estudio con personas ya en edad adulta, en la universidad, y había que ponérselo un poco más difícil, ¿no? En este caso, lo que hicimos es 100 pares de palabras y les pusimos una barrera adicional, que era no las dos en español. Una era en suajili y otra era en español. Entonces, no encontramos un lenguaje más exótico que el suajili por ese momento, y entonces les pusimos a aprender suajili. Entonces, les dábamos después la palabra en suajili y tenían que recuperar su correspondiente hermano en español. Bien, aquí hicimos 8 sesiones de estudio test. La lógica es la misma que en el experimento anterior, en donde tenemos la primera sesión de estudio y test, con los 100, ¿vale? Y ahora este grupo va a estar en estudio, o sea, repasa la lección, vuelve a repasar la lección, y aquí test, recupérame la lección, recupéramela, y vamos a ver que lo que obtenimos, bueno, a estos los metimos en la resonancia también, porque queríamos saber a ver si había cambios y dónde estaban esos cambios, si realmente había diferencias entre los dos grupos, el de estudio y el de test, no solo en conducta, sino además si eso se reflejaba en medidas neuronales. Entonces, bueno, aquí tenéis el ejemplo, se le pasaba inmediatamente después de esa sesión de aprendizaje el test dentro de la resonancia y 48 horas después los volvíamos a meter en la resonancia y les volvíamos a realizar la misma prueba de test. Aquí tenemos lo que ocurre, que es calcado a lo que sucedía con los niños de 7 a 14 años. Si nos ponemos a recuperar la información, retenemos mejor la información que si nos ponemos a estudiar continuamente la información. Cuando uno estudia para los exámenes, en lugar de estar repitiendo y repitiendo y estudio, estudias y luego te pruebas y luego al final siempre intenta recuperar la información, intenta probarte. Bien, y eso tiene evidentemente correlatos tanto en los ítems que han sido recordados con certeza, como en rechazar aquellos que no estaban en el set inicial de aprendizaje. Y tenemos, no voy a entretener acá, pero que la conectividad con el hipocampo es masiva, tanto es decir, cuando hacemos la comparación, esto es la conectividad que hay mayor para el grupo de recuperación con respecto al grupo de control. Bueno, tenemos un segundo ejemplo de qué es lo que pasa con la retención de información y cómo eso puede impactar en la escuela, en la vida diaria de los alumnos. Otra de las áreas es cómo nos enseñan a leer. Yo en algún momento decía que todos llevamos un ministro de Educación dentro y que nos gustaría, pues igual que aquí, tener la alineación del Peñarol, ¿no? Y decirle al entrenador cuál debe ser la alineación. También nos gustaría decirle al ministro de Educación cómo queremos que se les enseñe a nuestros niños. Y la cuestión me parece muy legítima, pero tendrá que ser informada. Y, bueno, yo no sé qué ha sucedido en el Uruguay, pero en España, y sé que en otros países latinoamericanos también, ha habido un gran debate sobre los métodos de lectura, ¿no? Si métodos de tipo constructivista, holista, alguien, no sé si era Mariano, que le gustaba ser holista, ¿no? O alguien dijo aquello, o métodos analíticos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que podemos probar. Al final os enseñaré una diapositiva del laboratorio que tenemos en una escuela. Esta investigación nació, de hecho, de la directora de la escuela donde tenemos el laboratorio y nos preguntó, oye, nosotros tenemos un colegio gemelo aquí al lado
y ellos hacen la enseñanza de la lectoescritura con un método global, y nosotros desde siempre lo hemos hecho con un método analítico. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y yo dije, demonios, no lo sé, pero podemos investigarlo, y entonces podemos aprender todos. Y así nació esta investigación, que tardamos como 3 o 4 años en hacerla, porque los del otro colegio nos hicieron trampa. En lugar de... Claro, entonces aquello salió, pero era estupendo el método global, y dijimos, ¿pero qué habéis hecho? No, es que reforzamos a los niños con horas más de clase. Digo, no, eso no vale, eso es hacer trampa. Entonces lo que tenemos que situar en las mismas condiciones a los niños, en un caso un método, en otro caso otro método, y ver cuál produce mejores resultados. Todo lo que queremos es saber, no tenemos una ideología previa que queramos meter en los datos, ¿vale? Bien, entonces puede ser el analítico, que bueno, aquí creo que no hace falta que yo cuente lo que es el método analítico, porque ustedes lo están utilizando o no. Y el método global, tampoco lo voy a explicar. Vamos a dejarnos de ideología. Entonces, bueno, desde un punto de vista de predicciones de procesos, lo que uno aventuraría es, oye, el método analítico, como tú estás entrenando habilidades analíticas, dígase fonemas, dígase letras, pues probablemente el método analítico ganará en ortografía y ganará en fonología. Pero claro, ¿qué es lo que a mí me interesa? A mí lo que me interesa es que el niño aprenda a leer, no que me decodifique. Bueno, ahí podemos tener desacuerdo. Pero lo que me interesa es que al final acceda al léxico, a la etiqueta de la palabra, y que sepa lo que significa esa etiqueta, ¿no? Es decir, si llega a la semántica o no, es otro problema mucho más grave, como decía Linda, pero lo que me interesa es que sepa que cuando se le presenta una etiqueta, sepa leer y sepa hacer la relación entre esa etiqueta y el perro, por ejemplo, ¿no? La palabra perro y el dibujo del perro, por decir eso como una representación del significado de perro. Entonces, esto podría ser una posible solución, que el método analítico es mejor en ortografía y fonología, pero el método global es mejor en actividad léxico-semántica. Entonces, lo que hicimos fue realizar toda una serie de pruebas antes de que empezasen a leer, pruebas de búsqueda visual, que no les voy a entretener acá, en fin, toda una serie de pruebas para ver que estaban igualados esos chicos en inteligencia y en un montón de variables, ¿no? Para que no tuviésemos grupos desequilibrados antes de empezar la intervención. Y una vez que empezamos la intervención, les presentábamos otra serie de pruebas, ¿vale? Entonces, pruebas que medían procesos ortográficos, pruebas que medían procesos fonológicos y pruebas que medían procesos léxico-semánticos. Aquí os voy a poner 2 ejemplos porque hay como 20 pruebas y a esta hora de la tarde no creo que ni yo asimile las 20 pruebas. Entonces, esta es una de las pruebas, escuchan León y lo que tienen que decir es qué palabra empieza por el mismo sonido. Es una de las tareas clásicas fonológicas. Si hemos entrenado esa habilidad, bueno, pues supuestamente esto forma parte de ese aprendizaje de la lectura, pues van a ejecutar mejor los del método analítico que los del método global. ¿Quién apuesta a favor? ¿Todo el mundo está convencido? Así, aquí son believers del analítico. Así son creyentes del analítico. Bueno, pues sí, a eso es lo que sucede. Aquí tenemos el tiempo. Aquí tenemos el tiempo. Está el tiempo, a cuanto más arriba, más tiempo tardan en responder, y estos son los errores. Los circulitos son los errores. Entonces, aquí tenemos que el método global, esos chicos que han aprendido con el método global cometen más errores que los del analítico, y el tiempo también es mayor en el caso del global con respecto al analítico. Bien, la otra es seleccióname la palabra que no encaja con el resto. Esta es una tarea de corte semántico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos naranja, oreja, manzana, limón. La que no casa es manzana, ¿no? Limón, vale.
Entonces lo tenemos claro y lo que vamos a ver es si ejecutan mejor los del global o el analítico. Recuerdan que la predicción aquí es que ejecutan mejor los del global. ¿Estamos todos en la misma página? Venga. Pues no parece que sea así. En errores están igualados, pero en tiempo tardan más los del global que el analítico. Y podríamos seguir así durante las 20 pruebas. Hay una prueba en donde gana el global sobre el analítico, pero en las otras 19 está ganando el analítico sobre el global. Bueno, ¿por qué el analítico? Pues es que el cerebro utiliza habilidades analíticas. O sea, cuando nosotros le presentamos este tipo de cosas, o cuando le presentamos palabras, aunque cuando somos lectores avezados somos capaces de leer las palabras a un golpe de vista, no quiere decir que no esté el cerebro procesando también lo que hay dentro de cada palabra. Es decir, que al final tenemos que procesar la identidad y la ubicación de las letras, porque hay palabras como sol y los, que contienen las mismas letras, pero están en ubicaciones distintas, ¿verdad? Bueno, pues esto lo hicimos con adultos para ver si el cerebro era sensible a esa capacidad analítica y les presentábamos, primero veían esta pantalla en donde teníamos 4 letras y teníamos aquí 4 máscaras, ¿no? Y luego le presentábamos otra y le decíamos, ¿son iguales o diferentes? Ahora no vemos la de arriba, tenemos que retenerla en memoria, y estas dos son iguales, ¿no? Aquí sería responder igual. Pero tenemos otras en donde son diferentes. Aquí tenemos las dos de en medio que las hemos cambiado por otras dos. Entonces aquí sería diferente. Pero les podemos decir diferente, sí, pero son las... Aquí tendrían que responder diferente, pero tienen las mismas letras, solamente que las tienen en posiciones distintas. Si nosotros realizásemos una lectura completamente global, no iríamos a los detalles, ¿vale? Pero aquí tenemos que bajar a los detalles. Y cuando bajamos a los detalles vemos que hay activación en una zona, por acá, parietal, en donde se responde más a las letras que están intercambiadas que a las letras que desaparecen, o sea que son distintas, ¿vale? Bueno, vamos a acabar este capítulo para pasar al último, al de la dislexia, en donde vamos a ver marcadores probablemente tempranos. Bueno, yo creo que con estos 3 he ejemplificado. El mío pone 41 minutos con 2 segundos. Ah, vale. Muy bien. Sí. 8 minutos. Me falta. La dislexia. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿hay alguna posibilidad de diagnosticar la dislexia de forma temprana? ¿Existen biomarcadores? Y, bueno, al principio la dislexia todavía hay gente, probablemente no aquí, pero yo me encuentro con gente del mundo de la educación que me está hablando de la lateralidad cruzada. Y yo les digo, no sé lo que es. Yo cuando lo leo no encuentro eso de la lateralidad cruzada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de precaución con la historia de la dislexia. No es un problema de lateralidad. ¿Puede ser un problema de conciencia fonológica? Sí, probablemente el 70, el 80, el 90% de los casos son problemas de conciencia fonológica. Hay otro tipo de disléxicos, de tipo visual, que también tienen su corazoncito, pero la dislexia fundamentalmente es un problema fonológico, ¿verdad? Pero claro, con la fonología, ¿qué es? Antes el huevo o la gallina, porque la fonología puede ser que mejore cuando aprendemos a leer y por tanto la fonología sea una consecuencia de aprender a leer, pero también puede ser que la fonología, si no tenemos una buena fonología, eso nos va a impedir o nos va a retrasar esa lectura, ¿vale? Pero necesitamos salir del bucle. Y cuando miramos al cerebro nos encontramos con que estos son las zonas que normalmente, estoy aquí resumiendo probablemente 200 estudios, las zonas que se activan en el circuito de la lectura. Tenemos esta parte de acá, que se llama fusiforme, tenemos temporal parietal y tenemos lo que se denomina el área de Broca.
¿Qué es lo que sucede con los chicos que tienen dislexia? Pues que no muestran activación en estas áreas, no muestran activación en estas áreas y muestran activación en el hemisferio derecho en zonas como la de Broca. Pero de nuevo, esto no nos sirve, porque no sabemos si es causa o consecuencia. O sea, esto puede ser que debido a que los niños no leen, no se activan esas zonas, o esas zonas no se activan y por eso los niños no leen. Son dos cosas completamente diferentes, Entonces tenemos que buscar en otro sitio. Y bueno, pues el cerebro lo que hace es que produce un montón de oscilaciones, ¿no? Decíamos que no utilizábamos solamente el 10%, lo utilizamos todo y además el cerebro está en continua activación. Una de las cosas que hace es que tiene una serie de ritmos, no tiene nada que ver con la bachata, pero son ritmos cerebrales que se alinean con los ritmos externos. Cuando alguien está hablando, nosotros vamos a alinear ciertas oscilaciones cerebrales con las oscilaciones, por ejemplo, del habla. Y aquí tenemos que el habla podemos descomponerla en distintos elementos físicos. Podemos descomponerla en fonemas, en sílabas y en prosodia. Entonces tenemos actividad oscilatoria de bajo nivel, de la actividad que bueno, ahora veremos, la prosodia o las sílabas en donde hay chunks, divisiones más rápidas, o los fonemas, que tenemos ¿no? Pero que es privativo de cada una de las lenguas. Y lo que hacemos es que cuando medimos las oscilaciones cerebrales, vemos que hay posibilidades de distintos tipos de ondas, estas son de bajo nivel, y hasta crear las gamma, se alinean con los fonemas, las sílabas y la prosodia. Entonces, lo que nos preguntamos, utilizando la magnetoencefalografía que antes habíamos visto, en donde podemos captar esas cerebrales y dónde se producen esas oscilaciones cerebrales, hicimos dos experimentos muy sencillos. En una pusimos a los chiquillos en la máquina y le pusimos una película para que se distrajesen. Y mientras estaban viendo la película, había varias condiciones experimentales en donde les presentábamos ruido blanco modulado a distintas frecuencias. Entonces había ruido blanco como o en fin, había distintas frecuencias. Y medíamos su actividad cerebral, nada más, para ver si en realidad están sintonizando, están acoplando la actividad cerebral suya con la actividad externa. Y esto tiene que ver, después si acaso lo vemos en las preguntas, con, bueno, pues alguna serie de hipótesis en donde nos indica que la dislexia puede ser un problema auditivo, puede ser un problema lingüístico, pero en donde lo que ocurre es que no se procesa bien la señal auditiva y luego cuando tenemos que mapear los grafemas en los fonemas, ahí es donde tiene dificultad los chiquillos, ¿vale? Bien, y aquí esto es lo que encontramos, vemos que en sílabas y en fonemas, lo que tenemos aquí es qué es lo que sucede con los buenos lectores, está en azul, y aquí lo que tenemos es un índice de lateralización. Sabemos, por otra serie de estudios, que las ondas bajas se procesan preferentemente en hemisferio derecho y las ondas de alta frecuencia más en hemisferio izquierdo. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo con los chicos que saben leer bien y vemos cómo la lateralización, ahora va a ser eso de la lateralidad cruzada, a ver, van a tener razón, entonces vemos que los chicos tienen problemas en el sentido de que no utilizan exactamente los mismos mecanismos que los chicos con desarrollo normal, con una lectura normal, y cuando nos vamos a los fonemas, vemos que mientras que en el caso de los lectores buenos hay una correlación entre la señal del cerebro y la señal física bilateral, vemos que los disléxicos lo procesan más en hemisferio derecho. Otro de los experimentos que hicimos fue con habla normal, simplemente les presentábamos frases y ellos tenían que decirnos de vez en cuando si esa palabra había aparecido o no
en la frase o a veces sobre el contenido de la frase. Elegimos una serie de puntos que tienen que ver con las áreas que están involucradas en el procesamiento auditivo y en el procesamiento de la lectura. Tenemos los cortes auditivos izquierdo y derecho, tenemos temporales izquierdo y derecho y tenemos lo que se denomina el área de Broca. Y lo que hicimos ahora fue ver si la conectividad entre esos puntos al presentarles las frases y medir las oscilaciones eran similares o no, y cómo era esa conectividad en el caso de los chicos con desarrollo normal y los disléxicos. Aquí tenemos las conectividades, esto es lo que tienen los controles, esto es lo que tienen los disléxicos. Para no aburrirles, hay una conexión que es entre el córtex auditivo derecho y el giro frontal inferior izquierdo, que está en el caso de los chicos con desarrollo normal y no aparece en el caso de los chicos con dislexia. Y cuando correlacionamos esa medida con medidas externas, como puede ser una de conciencia fonológica, nos encontramos con que hay una muy alta correlación entre la conectividad entre estas dos áreas y la conciencia fonológica. Y para terminar ya, esto es lo que nosotros pensamos que puede estar sucediendo en el caso de la dislexia. Normalmente lo que nuestro cerebro es procesar las oscilaciones de baja frecuencia más en hemisferio derecho que en hemisferio izquierdo, las de alta frecuencia más en izquierdo que en derecho. Hay una conexión a través del cuerpo calloso entre ellos y de ahí al temporal hacia el giro frontal inferior, en donde se produce en esta conexión este acoplamiento entre las dos señales que componen el habla y probablemente aquí es donde esté el problema. Tenemos otra serie de experimentos que nos invitan a pensar que está el problema y ahora lo que estamos haciendo esto es con chicos prelectores en riesgo para ver si esto puede convertirse en es decir, no se trata de que todos los chicos del país pasen por la magneto, pero que hay un subgrupo de chicos con factores de riesgo que pueden beneficiarse de un diagnóstico más temprano del que se está utilizando hoy en día, que es una vez que ya el problema se ha enquistado, el chiquillo tiene problemas de autoestima porque los compañeros se dan cuenta de que él no está yendo al mismo ritmo, él se da cuenta también, no quiere ir a la escuela, no quiere leer y entonces el problema se enquista. Bueno, pues eso es en lo que estamos trabajando en estos momentos, porque creemos que ese muestreo atípico en esas frecuencias que tienen esos niños les lleva a dificultades en la codificación del ritmo y por lo tanto la lengua tiene mucho ritmo en sílabas, mucho ritmo en fonemas y cuando tenemos que mapear esos ritmos de fonemas y de sílabas con la señal visual, se da lugar a los déficits de lectura. Para concluir, creo que las políticas educativas, en función de lo que les he mostrado hoy, deberían basarse sobre hechos empíricos contrastados sobre el proceso de aprendizaje, no sobre esos neuromitos, no sobre intuiciones del consejero, del ministro. ¿Existe una distancia? Lo hemos visto en estas jornadas, sí que existe una distancia muy importante, pero también es verdad que ya hay un montón de evidencia valiosa para esa transferencia. A mí me gusta ver más la botella llena que vacía. Y sin miedo, porque la neurociencia no va a sustituir a quienes diseñan los proyectos educativos. Diseñar un proyecto educativo es algo diferente de lo que hace la neurociencia. La neurociencia puede informar, es como un arquitecto que va a construir un puente y entonces el ingeniero le dice, tío, no me lo construyas así porque se cae, ¿no? Bueno, nosotros podemos hacer de ingenieros ahí, de ayudar a que no se caiga el andamio. Estos son los ejemplos del BCBL cuando va al colegio, o sea, tenemos un laboratorio en un colegio, estamos trabajando dentro de un colegio, por eso el logo ha cambiado, ahora es más, por lo menos en el colegio, ¿no? Y ahí hacemos experimentos que esperamos que sirvan para
bueno, mejorar esa educación. Y ya, sin más, quiero dar las gracias a mucha gente, pues estos experimentos son muy complejos, demandan muchas horas de mucha gente y ellos son los que han estado ahí echando el callo y obviamente también, igual que la ANI, que repartía hoy dinero, pues nosotros tuvimos que ir a buscarlo a otros sitios también y, en fin, pues muchas gracias por su atención. Me he pasado... Si alguien quiere, ahí estamos en Facebook, Twitter y todo eso. Gracias, Manuelo. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Estamos muertos todos y todavía tenemos mañana. Mañana, recuerden, empezamos, tenemos a Beatriz Duke, que ya habló, que va a hablar mañana y va a dar su charla, así que vamos a tratar de hacer algo distinto a lo que hicimos hoy y llegar en hora. Bueno, preguntas. Manolo, una pregunta que me surge de cuando yo trabajaba un poco también lectura hace ya más de 15 años y tiene que ver con la hipótesis que tienes acerca de la discriminación de ritmos. Hay una hipótesis un poco más vieja que tiene que ver con el procesamiento temporal auditivo rápido. Sí. E incluso yo creo que entre los primeros neurocientíficos que trataron de hacer un puente justamente entre la investigación básica y esto de la estimulación para producir cambios en los niños que tenían dificultades de este tipo, o de lenguaje o de lectura, es la del grupo de Paula Talal. Sí. Entonces, varios metaanálisis que se han hecho durante los últimos años demuestran que realmente esa estimulación con habla modificada, esa estimulación que está en la base de Fast Forward, no es efectiva. Entonces, ¿cómo juega un poco esos resultados de que realmente modificando ritmos no está ocurriendo efectivamente? Los metaanálisis muestran que el tamaño de efecto no es significativo en los diferentes estudios que se han hecho. ¿Cómo juega eso con esta hipótesis que tiene cierta renovación, pero de alguna manera toca también el problema inicial que se tocó en los años 90? Entonces me gustaría mucho que tú hablaras dos un poco cosas. sobre Una es esto. que nosotros no estamos haciendo intervención, estamos viendo si esto es un arma de diagnóstico interesante. Entonces puede ser un arma de diagnóstico interesante y no necesariamente la intervención será efectiva, porque depende de cómo sea la intervención. Es verdad que estamos en otro proyecto paralelo haciendo intervención con ritmos, pero nada que ver con el fast work, que yo creo que ha sido un desastre. De hecho, yo le escuché una charla a Talal y no tiene grupo control. O sea, lo que está diciendo es que sí, que hay mejoras, pero esas mejoras, pues, en fin, no sabemos por qué son, ¿no? Entonces, creo que esto es bastante diferente de la historia de Talal, entonces, en donde la historia de Talal nos estaba hablando de diferencias meramente acústicas, yo creo que aquí son otro tipo de diferencias, ¿eh? Estamos hablando de las oscilaciones, es una medida muy diferente de lo que Talal estaba... Sí, de acuerdo, es cierto. Ahora, tú estás hablando de marcadores tempranos, Sí. Estás hablando de un diagnóstico. Mi preocupación tiene que ver con la ecología de esto. Es decir, cuando uno usa un resonador o cuando uno usa un equipo como el que tú usas para demostrar una determinada hipótesis acerca de causalidad del problema y que sea temprano, de manera que tú puedas justamente empezar a intervenir antes de que eso se convierta en un problema real. No estamos interviniendo. Sí, lo sé, pero cuando uno hace ese diagnóstico, realmente el decir voy a diagnosticar este problema a partir del uso de un resonador o del uso del eje, por ejemplo, como que convierte desde el punto de vista práctico difícil el problema. La pregunta es, ¿existe alguna prueba conductual, alguna prueba de tipo más behavioral, más conductual, que permita justamente que tenga una buena correlación con lo que tú estás encontrando como marcadores biológicos? Es la pregunta. Ya, bueno, yo creo que hay varias preguntas ahí, pero intentaré responderla. Vamos a ver, una cosa es, evidentemente se puede extraer causalidad si uno hace
los experimentos antes de que el niño empiece a leer y luego demuestra que las medidas que ha tomado antes de que el niño empezase a leer tienen un reflejo, es decir, predicen cuál ha sido su ejecución en lectura posteriormente. Y eso puede ser una prueba conductual, puede ser este tipo de pruebas. Otra pregunta distinta es, claro, esto es caro, no vamos a pasar a toda la población por ahí. ¿Existe algún tipo de prueba conductual que nos permite discriminar? Si hubiera ese tipo de prueba conductual, la habríamos tenido desde hace mucho tiempo. Lo que normalmente se está utilizando y tiene muchos falsos positivos y muchos falsos negativos es una prueba de conciencia fonológica, una prueba de working memory, de repetición de pseudopalabras, la RAN, conocimiento de letras. Bueno, hay distintas combinaciones de distintas pruebas. Esas pruebas, desgraciadamente, dan un montón de falsos positivos y un montón de falsos negativos. Por eso, lo que nosotros esperamos de cara a futuro es hacer un screening general con esas pruebas y ver, de ahí seleccionar un subgrupo con esas pruebas en donde haya niños que no ejecuten bien y meterlos acá y ver si realmente nosotros seríamos capaces de predecir cuál va a ser la ejecución lectora posteriormente cuando aprenda a leer. Pero claro, estamos lejos de eso todavía. ¿Puedo hacer dos preguntas? Y media. Una es si nos podías decir algún ejemplo de la diferencia entre el entrenamiento a través de recupero y ¿viste cuando hablaste de conservación de la información, que dijiste que recuperar más 40 horas después sí. los que habían usado como la técnica del recupero o la técnica del estudio? Sí. A mí no me quedó claro cuál era la diferencia entre los dos. Esa es una pregunta. Ah, vale. La diferencia es que me pusieras un ejemplo de cuál es la actividad que se le el porcentaje de... Vale, lo que le estábamos haciendo es... primero les enseñábamos pares de palabras, ¿vale? Bien. O sea, aquí tienes chacula, comida, otro par distinto. Y entonces, una vez que han aprendido eso, lo que hacemos es en la prueba final darles chacula y ellos tienen que darnos comida. Por asociación. Por asociación, sí. Ellos han aprendido la asociación. Sí. Y la otra era simplemente memorizar la palabra única sin asociarla en nada. No, siempre tienen que memorizar las dos, en los dos experimentos. Bueno. Tienen que, tanto en los niños como en los adultos, lo que pasa es que en la otra eran dos pares de palabras como silla, perro, ¿no? Entonces, ahí, la fase de aprendizaje, tú coges y aquí primero les haces un estudio y un test. O sea, no os he explicado todo porque si no, no quedaban preguntas. Entonces, os he explicado aquí, cogemos pares de palabras, te doy perro, silla, ¿vale? Pa. Entonces, una vez que te he dado esas 60 palabras y te las vuelvo a repetir, me parece que son 2 veces, entonces te hago una prueba y digo, perro, y tú tienes que contestarme silla, ¿vale? Y entonces echamos a todos aquellos que no han dado más del 75%, porque entonces si no la variabilidad es tremenda. Nos quedamos con los que en estas 2 sesiones han recuperado más del 75%. Y entonces ahora, con esa recuperación, que vamos es hacer un grupo en donde les decimos que estudien otra vez, ¿vale? Le decimos, ¿cómo era? Perro, exactamente. Entonces, silla, eso. Entonces, una vez que tenemos eso, aquí les hacemos la prueba final, ¿vale? Mientras que el otro grupo, lo que hacemos es que le decimos perro, y él tiene que recuperar, no sé qué, y tiene que recuperar, ¿vale? Bien. Y la segunda pregunta es si han hecho algún estudio, porque nosotros trabajamos sobre la conciencia fonológica, somos fonoaudiólogas, algunas de las que estamos acá, y bueno, los maestros también lo hacen, ¿no? Sí. Pero formas de lectura que están desarrollando, las nuevas lecturas de jóvenes y de niños, las nuevas formas de lectura que están desarrollando, que no son las que típicamente utilizábamos nosotras, ¿no? ¿Me estás hablando del hiperlink y todas esas cosas? Sí, del hipertexto, Sí. de la combinación de Sí. imágenes.
¿hay algún mapeo de qué activan en el cerebro y cómo se modifican? ¿Ustedes tienen algún estudio de eso? Porque no, la lectura, nosotros no nacemos leyendo, es algo que nos impone la cultura, ¿no? Es como el lenguaje que uno habla sin hacer ningún esfuerzo. La lectura implica un aprendizaje. Ahora, el aprendizaje va a ser distinto, porque nosotros nos pasamos diciendo, leen peor porque no leen. Leen mucho más. Pero hay que dos muchos cosas de ahí, hay nosotros. dos cosas. Ahí hay dos preguntas también. Entonces, porque una cosa es la decodificación, es decir, la lectura de palabras, y otra cosa es la comprensión de textos. Son dos cosas completamente distintas. Lo que tú me estás hablando es de comprensión de textos. Yo no creo que lean distinto. O sea, decodificar la palabra casa va a ser igual que te lo den en cursiva, que te lo den en un libro con Times 12, que te lo den en el ordenador y que tú hagas un hiperlink para ir a otro sitio. Esa es la decodificación. Entonces, yo no creo que la decodificación cambie y no sé yo de ningún estudio, lo cual no quiere decir que no lo haya, que muestre algo así. Y otra cosa es la comprensión. Una cosa es la lectura lineal, en donde hay una lectura a través de una página, otra página del libro, o esto en donde estás saltando con otros vínculos a buscar otra información, etcétera. Sé que hay algo, pero yo no estoy metido en esa historia, con lo cual no estoy siguiendo la literatura. Bueno, creo que preguntas cortita y nos vamos. Estamos acá en hora, pero dale. Simplemente me quedé con curiosidad de saber que nombraste como al pasar y que están haciendo intervenciones con ritmos. Ah, sí. Si podías brevemente. Gracias. Bueno, esto es un ingeniero que es muy amigo, muy aficionado a la guitarra y entonces vino a hacer la tesis y bueno, es un poco más complicado que eso. Entonces dijimos, vale, pues el ritmo es algo que estamos explorando y lo que está es él creando un videojuego en donde pues a los niños se les entrena en ritmo o en otra serie de cosas, ¿no? Entonces para ver si el entrenamiento rítmico puede ayudar a esos chicos con problemas, pero es bastante incipiente, no tenemos nada sólido todavía. Estas cosas hay que cocinarlas bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias, Manolo.